BRICS, ¿qué importancia tiene a nivel global y cuál puede ser el destino de los países que puedan integrarlo? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipaba en la presentación del programa, vamos a hablar sobre el tema de los BRICS, pero también vamos a puntualizar en alguna región. Para ello me acompaña el día de hoy el presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar con vosotros, por supuesto. Bueno, Adrián, se viene hablando muchísimo ya del BRICS o de los BRICS, como quieran decirle, ¿no? El tema de las monedas que empezarán a usar para su propio comercio, la cantidad de países que se quieren sumar a este proyecto y además la posible creación de una moneda común. Em, ¿Qué impacto empieza a tener esto en el mundo y qué impacto puede tener en los países que, no ya en los que lo integran, sino en los que puedan tener posibilidad de integrarlos? Adrián. Sí, vamos a ver, el fenómeno BRICS o el término BRICS se ha ido convirtiendo progresivamente, vamos a decir, en el reflejo concreto, simbólico de lo que es, vamos a decir, ese mundo emergente, ¿no? El mundo de los países emergentes, ¿no? Es curioso porque se dice, yo ya no recuerdo, pero probablemente es así, que el término BRICS es algo que surgió casualmente y a través de un documento elaborado en su momento, no sé si fue por una consultora, creo que fue Goldman Sachs, ¿no? En la que haciendo análisis macroeconómicos de economía internacional, pues apuntaban como junto a, bueno, al análisis de los países occidentales por un lado y los países no desarrollados por el otro, pues había una serie de países que estaban teniendo unas economías emergentes, le llamaban así, y que los denominaron BRICS, destacaron ellos mismos, pues bueno, el caso les llamaron BRIC, creo que en primer lugar, ¿no? De Brasil, India, China y Rusia, ¿no? Es curioso que originalmente lo que hicieron estos países fuera, pues bueno, de tanto hablar sobre ellos en uno y otro documento, pues a ellos también se les ocurrió la idea de empezar a juntarse y se constituyó el BRIC y lo que luego fue BRICS, una S incorporada como consecuencia de la incorporación de Sudáfrica, como una especie de círculo de amistad de países que estaban en una situación económica similar desde el punto de vista de su nivel de desarrollo y de no pertenecer al núcleo central de las economías avanzadas occidentales, ¿no? O sea que surgió de alguna forma de un modo bastante casual, ¿no? Sin embargo, claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido de alguna forma polarizando el mundo en base a un desarrollo creciente de los países emergentes, un desarrollo económico, pero también en base a un creciente peso político e incluso militar de estos países frente a Occidente. Y a la hora de buscar cuál es la articulación de ese mundo emergente, pues bueno, nos encontramos con países independientes como Rusia o como China fundamentalmente, y con una articulación que es la de los BRICS, en principio con finalidades estrictamente económicas, y en paralelo ha ido surgiendo la SCO, ¿no? La Organización para la Cooperación de Shanghái, ¿no? Con finalidades más que de defensa, diría de seguridad, en principio, pero últimamente también entrando en algunas cuestiones económicas, ¿no? Pero bueno, el BRICS se ha mantenido como la referencia fundamental cuando hacemos referencia económicamente a ese mundo emergente, ¿no? Y el cambio de los últimos, digamos, 2 años, fundamentalmente, ha sido lo que se ha venido a denominar el concepto de BRICS Plus, ¿no? BRICS Plus
que sería el nuevo BRICS que quedaría constituido a partir de las nuevas incorporaciones que están en camino, ¿no? Claro, lo que ha sucedido es que en los últimos años ha habido una creciente influencia de estos países, de Rusia y China fundamentalmente, pero también del conjunto de ese núcleo BRICS, que ha hecho que las adhesiones para incorporarse tanto a la Organización de Cooperación de Shanghái como a los propios BRICS, pues se hayan multiplicado. Pero además ese número creciente de incorporaciones se ha multiplicado efectivamente a raíz de lo que sucedió el año pasado, que esto ha sido quizás una de las mayores sorpresas, por lo menos para nosotros, del año 2022, ¿no? Porque el que se avecinaba un conflicto del mundo emergente y fundamentalmente de Rusia y China con Occidente era algo bastante claro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político e incluso desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo fundamentalmente en el este de Europa con la ampliación de la OTAN, el golpe de Estado en Ucrania en 2014, las crecientes amenazas contra Rusia, se veía que eso en cualquier momento podía estallar. Y ese estallido ha sucedido efectivamente en 2022. Pero lo que resultaba mucho más difícil de prever era que a raíz de ese estallido, entre los países emergentes y Occidente, se iba a producir un posicionamiento masivo del conjunto de los países emergentes, del conjunto de Asia y del conjunto de los países en desarrollo hacia ese bloque emergente, ¿no? Y esto para nosotros ha sido quizás la sorpresa fundamental del año pasado desde el punto de vista geopolítico y claro, esto le da a ese mundo emergente y a ese concepto de los BRICS o de los BRICS Plus una connotación muy distinta a una escala muy superior a lo que estaba siendo hasta ahora, ¿no? Es decir, se está convirtiendo en el polo de referencia más claro, que algunos dicen el polo anticorporativo, ¿no? Frente a las corporaciones occidentales, o el polo al final del resto del mundo frente a Occidente, ¿no? Pero claro, esto le está dando un peso muy evidente a una división del mundo en dos, que no es solo una división entre países, sino también es una división ideológica, es una división en cuanto a modelos de desarrollo, y que va a afectar no solo a los países que se están acercando al BRICS, sino en definitiva al conjunto del mundo, porque casi los países, pero no solo los países, sino los ciudadanos y los grupos de interés, de una forma o de otra, probablemente van a tener que posicionarse al respecto. Bueno, una cosa, algunos países tendrán opción de incorporarse o no a uno de los dos bandos. Ya sabemos que es un proceso extremadamente difícil, pero pueden tener una voluntad de posicionamiento en uno u otro sentido. Pero es que esto va a llevar también a que los grupos de interés, los grupos ideológicos, cada uno de los ciudadanos, al final se sitúe desde una perspectiva personal y desde una perspectiva conceptual o ideológica ante los dos bloques y realice su opción. Por lo menos a la hora de, aunque no tenga consecuencias prácticas, a la hora de emitir o posicionarse con respecto a cuál de los dos bloques es, vamos a decir, preferible desde el punto de vista del futuro de la humanidad, ¿no? Adrián, acaba de decir, ¿no?, una cuestión de temas conceptuales, ¿no? Hay una diferencia conceptual entre lo que es el G7, ¿no?, que es más como elitista, por decirlo de algún modo, ¿no?, donde supuestamente están las 7 mayores economías del mundo, donde la realidad indica que no es tan así, ¿no? Y por otro lado, la conformación del BRICS, que tiene una génesis que, tal como tú lo explicabas, es bastante distinta y lo que hace o permite, se podría decir, que otros países se puedan sumar y que puedan ser recibidos desde los fundadores del BRICS, ¿no? Eso centra una importancia fundamental porque además hay países que quedan como en un limbo, pero hay países o hay regiones que sueñan, ¿no?, con algo que tal vez pueda ser posible y que pueda, digamos, hacer que su economía aflore o cambie, ¿no? Hay países tal vez como España, voy a dar un ejemplo, que probablemente nunca esté en el G7, pero probablemente tampoco por una cuestión política esté en el BRICS. Pero por ahí surgen ideas desde el País Vasco, Adrián. Sí, vamos a ver.
Efectivamente, es un tema que va a ser muy complicado, especialmente durante los próximos años, porque estamos hablando ante una crisis civilizatoria desde el punto de vista de Occidente. Cuando analizamos la geopolítica, nosotros solemos decir que se habla demasiado de países, cuando muchas veces detrás de los posicionamientos de los países hay grupos de interés, y sin analizar cuáles son los intereses de esos grupos de interés, es muy difícil entender por qué los países se posicionan de una u otra forma, ¿no? Pero, de cualquier forma, estamos hablando de un Occidente que no solo tiene sus intereses como tal Occidente, sino que responde a los intereses fundamentalmente de las grandes corporaciones occidentales que han dominado no solo Occidente, sino el conjunto del mundo hasta hace muy poco. Por otro lado, tenemos unas estrategias claramente anticorporativas frente a esas corporaciones occidentales en países como China o como Rusia, que se han ido clarificando durante las últimas 2 décadas. Tenemos un posicionamiento, vamos a decir, del conjunto del mundo en desarrollo que se está acercando hacia esos países, pero estamos partiendo de ideologías distintas, de estructuras económicas distintas, pero que de alguna forma les está uniendo, por un lado, el buscar alternativas a ese mundo occidental controlado por las grandes corporaciones y que con respecto a estos países ha tenido una estrategia fundamentalmente neocolonial, es decir, de control económico a través de un control de las élites políticas de cada país, y que de alguna forma están aceptando ese modelo planteado por Rusia y por China, no de un día para otro, sino de una evolución progresiva hacia un modelo controlado más por los gobiernos que por las grandes empresas, que por las grandes corporaciones. Y esto ya da una base común para definir modelos económicos de futuro radicalmente distintos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los países en desarrollo? Pues que efectivamente, como tú has comentado, hay algunos que están en el G7 como tal, otros que están fuera del G7, pero todos ellos están o bien dentro de las estructuras como la OTAN o como la Unión Europea, que están muy atadas desde el punto de vista de los intereses de estas grandes corporaciones y que, por lo tanto, hacen muy difícil que se despeguen, por lo menos mientras la situación actual se mantenga, ¿no? Se despeguen de ese bloque, ¿no? Por mucho que piensen desde una perspectiva personal o de grupos de interés o de grupos de opinión, que seguramente el futuro planteado por el modelo emergente es un futuro más razonable, que apuesta más por la economía real, más por los ciudadanos que por los intereses de las corporaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que independientemente de que ese posicionamiento, ese cambio de posicionamiento de los países, que es extraordinariamente difícil, y por eso estamos viendo grandes conflictos en países dudosos, digamos, ¿no? Como puede ser desde una perspectiva estrictamente electoral, ahora mismo en Turquía. Hay una clara lucha política y en función de cómo resulte esa lucha política es muy posible que Turquía adopte uno u otro posicionamiento, pero ya de forma más violenta, por ejemplo, en Pakistán o en Sudán, ¿no? Es decir, frente a posicionamientos de estos países claramente hacia el bloque emergente, hemos visto surgir reacciones e incluso golpes de Estado alentados desde Occidente precisamente para evitar ese posicionamiento o reorientar ese posicionamiento, ¿no? Bien, bueno, vemos que es una cuestión de vida o muerte para las corporaciones occidentales atar al máximo todo eso. Pero esto no impide el que dentro del propio Occidente, y teniendo en cuenta los problemas y las contradicciones internas que esto está haciendo surgir en el propio Occidente, cada uno de los ciudadanos o cada uno de los grupos políticos pues se planteen y analicen con seriedad qué es lo que puede ser y qué es lo que debería ser su futuro, ¿no? Esto es un poco el planteamiento que nos está llevando a algunos, en concreto en el País Vasco, a plantear la necesidad de una reflexión, vamos a decir, conceptual o teórica, si se quiere, de que a la hora de plantear el futuro estratégico de nuestro país, de nuestro territorio, nos planteemos un horizonte más apuntando al modelo BRICS, al modelo emergente, ese modelo que sitúa a los gobiernos por encima de las corporaciones, que apuntando hacia un modelo
que nos está autodestruyendo, ¿no? Es decir, que está destruyendo nuestra economía y está destruyendo nuestras sociedades, no solo en el País Vasco, sino en el conjunto de Occidente, ¿no? Es un modelo que ha explotado sistemáticamente a los países en desarrollo, pero que al final ha acabado destruyendo el modelo productivo y las propias sociedades occidentales, ¿no? Entonces, ante esta situación, se trata de apuntar hacia mecanismos, pues digamos, que nos permitan por lo menos empezar a pensar en un futuro alternativo, ¿no? Solemos comentar que, por ejemplo, en nuestro país, el País Vasco siempre ha mantenido una tradición de una oposición muy fuerte a los mecanismos atlantistas, a la OTAN en particular, ¿no? Esto se reflejó muy claramente en el referéndum sobre la OTAN de los años 80, resultó con una oposición clarísima y mayoritaria, con una mayoría muy amplia en todo el territorio, ¿no? Pero en lugar de ese posicionamiento, o junto a ese posicionamiento negativo frente a lo que no nos gusta, ahora tenemos una alternativa que antes no existía, que nos permite decir que sí a algo, ¿no? Y esa alternativa está claramente articulada alrededor de los BRICS, ¿no? Entonces decimos, es muy importante que empecemos a movilizar positivamente las conciencias y la capacidad de análisis de nuestros ciudadanos alrededor de algo positivo. Y decimos, bueno, de hecho, como el conjunto de la humanidad, en este momento estamos en una alternativa ante una apuesta por ese modelo liderado por Wall Street, vamos a decir, y ese modelo emergente que supone una apuesta anticorporativa y claramente un modelo, vamos a decir, a favor del desarrollo social y económico, a favor de la humanidad, vamos a decir. Y entonces podemos de alguna forma articular ese debate alrededor de apostamos por Wall Street o apostamos por la humanidad, apostamos por los BRICS, ¿no? Por ese BRICS Plus, en el que, en teoría, también podrían adherirse algunas naciones occidentales. Hemos visto cómo algunos países europeos han dado paso, por ejemplo, para una interrelación estratégica con China, como Italia o Portugal. Ahora hay unas presiones tremendas alrededor de este tema y vemos cómo Italia está vacilante, algunos han dicho que van a dar marcha atrás a ese posicionamiento, pero bueno, vemos que es algo que conceptualmente podemos plantear y que ahora que a lo mejor algo que ahora es imposible o inviable lo es dentro de 2 años, porque no sabemos este contexto geopolítico que está cambiando tan rápidamente, no sabemos cómo va a cambiar en el futuro. Pero sí es muy importante tener en cuenta lo que es posible ahora mismo, lo que es viable políticamente ahora mismo, pero también lo que es deseable, ¿no? Y vamos a analizar lo que es deseable, lo que sería teóricamente deseable, y luego ya veremos cómo se puede o no hacer efectivo en la práctica. Nosotros hablamos del País Vasco frente a los BRICS Plus, ¿no? O de la posible apuesta del País Vasco por incorporarse a los BRICS Plus, sabiendo que el País Vasco está, digamos, organizado en entidades subestatales. El BRICS Plus no está pensado para entidades subestatales, aunque no creo que no tienen muy normativizado quién o qué requisitos hay que cumplir o no para incorporarse, ¿no? Pero bueno, esa incorporación del País Vasco a los BRICS Plus podría materializarse a través de la incorporación de Francia o de España, y un posicionamiento claro de las distintas fuerzas políticas en el País Vasco en este sentido, pues tendría un peso muy importante fundamentalmente en España para que por lo menos algunos grupos de opinión fueran moviéndose en este sentido, ¿no? Ante un debate que está siendo muy ocultado en los últimos años por los medios de comunicación, pero que todo el mundo sabe que está ahí, ¿no? Todo el mundo sabe, o por lo menos los agentes económicos y políticos de mayor peso saben que está ahí, saben que el mundo se está dividiendo en dos, que el mundo emergente tiene un peso cada vez mayor y que hay un modelo alternativo planteado por ese BRICS Plus, por el cual, al menos conceptualmente, al menos teóricamente, podemos apostar. Entonces, empezar a movilizar a nuestras sociedades y, en nuestro caso, puesto que estamos en el País Vasco, empezar a movilizar a los agentes, primero a las personas, a los analistas, ¿no? En esta dirección creemos que puede ser muy importante porque efectivamente el País Vasco es una entidad subestatal, pero bueno, también hemos apostado muchas veces, digamos, por ese no a la OTAN,
sabiendo que tampoco depende del País Vasco el que estemos, de decisiones nuestras, el que estemos dentro o fuera de la OTAN, que tendrían que ser Francia o España los que optaran en su caso por salirse. Eso no nos ha impedido apostar constantemente por esa no a la OTAN. Pues bueno, pues por la misma razón podemos apostar por el sí a los BRICS o al sí al BRICS Plus, aun sabiendo que un posible ingreso teórico a los BRICS, a ese BRICS Plus, tendría que ser una decisión en su caso o de Francia o de España, ¿no? Muchas gracias por tu presencia este día en Realpolitik Room, Adrián. Y bueno, un tema que tal vez podríamos seguir avanzando en otro momento, ¿no? Muy bien, sí, podemos hablar ya independientemente de estos posicionamientos territoriales concretos, podemos hablar de lo que el mundo de los BRICS en sí mismo representa desde el punto de vista económico, desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista social, y por qué, cuando estamos hablando de una alternativa frente a la opción de Wall Street, en qué creemos que consiste o que puede consistir esa alternativa, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Estupendo, Javier. Gracias a vosotros.